País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. No podía ser lunes sin tener una emergencia del tipo cafetería aquí en el estudio. Pero Aldo ya está solucionando el asunto. Sí, ya lo tiene listo. Cuando pasa día lunes. Como todos partimos los días lunes de repente así. ¿No calculaste bien? No, lo que pasa es que estoy nervioso por la situación de Donald Trump que vamos a vivir hoy día. ¿Vieron que vamos a resolver por fin el asesinato de John Kennedy? Porque una de las promesas que hizo Donald Trump anoche mientras bailaba al ritmo de Village People es que iba a desclasificar. Que para ti fue tremendo, dilo. No solo lo que había pasado en el asesinato de John Kennedy, que aparentemente es el gran misterio para todos los Estados Unidos todavía, sino también así como y además Martin Luther King. Además. Yo encuentro que quiero conocer la opinión de ustedes de lo que va a pasar en el mundo y en Chile y en Estados Unidos a partir de hoy. Ay, pero que nos vamos a entretener, digamos. Unos más que otros. Unos más que otros. Unos lo van a pasar bien mal. Y hoy día todos los ojos están puestos en Chicago, donde se supone que comienza la racia de Donald Trump con respecto a la inmigración ilegal y por lo tanto o irregular. Y por lo tanto, a partir de hoy vamos a tener muchísimo material. ¿Cómo estás, Piedad? Muy buenos días. Buenos días, Aldo. Muy bien, ¿y tú? Los accidentes de café no solo ocurren los lunes, puede ocurrir cualquier día. Sí, pero me dio la sensación de que fue como de lunes, como de estar partiendo la semana. No, fue exceso de entusiasmo, preparar más café que el habitual nomás. Por eso, los lunes uno prepara más café. Estamos con Rodrigo de la Riva, sociólogo, sociodirector de Activa Research. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, hola, buen día. Buen día, con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bienvenido, Daniel. Hola. Y con María Jara Quemada, abogada experta en transparencia e integridad y presidente de la Comisión Asesora de Probidad de Fundaciones, un tema del que vamos a estar hablando. Así es, nos da sorpresa. Después de unos chats. Es que habíamos olvidado ese caso. No, pero no hay que, o sea, yo sé que esto va a ser una constante, porque recuerden que hay muchas aristas judicializadas. Entonces, todavía sí. Va a estar constantemente apareciendo el caso Convenio. No nos va a dejar. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero tomándonos un poco de lo que estaba mencionando Aldo recién, comienza una nueva era, podríamos decir, de Donald Trump en el poder. Hemos visto además quiénes van a estar o quiénes van a decir presente en esta asunción al cargo, en esta investidura. Van a haber algunos personajes bastante polémicos. Nayib Bukele, también va a estar, por supuesto, el primer ministro, no van a estar, pero sabemos, algunos aliados del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Benjamin Netanyahu, pero tenemos a los polémicos Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Ellos están todos involucrados y no sé si vieron ayer lo que pasó con la columna de Daniel Matamala en Instagram, que fue censurada. Ese es un temazo, ¿no, Daniel? Sí, la verdad es que es desconcertante. A mí me ha pasado también, pero con cosas muy, muy pequeñas. Y yo siempre digo, bueno, es el algoritmo que de repente agarra esta cuestión y se equivoca, qué sé yo, puede ser. Después uno la vuelve a subir y se mantiene. Claro. Me parece que es una sospecha muy bien fundada, que hace mucho tiempo ronda, que hay temas que son sensibles para el poder y que son censurados, claramente. Entonces es un contrasentido al discurso liberal que tienen estos medios, la libertad de prensa, la libre circulación de información. Estados Unidos es el adalid de la libertad de expresión. Y claro que es un contrasentido cuando estos medios que tienen base en Estados Unidos, que pertenecen a esa filosofía de vida, a esa filosofía de sociedad, comen este tipo de cosas. Ahora, también hay que pensar de la manera en que están programando los algoritmos también, porque puede ser que una columna de alguien relevante como Daniel Matamala, que tiene un impacto importante, encienda las alarmas de los algoritmos y lo bajen inmediatamente. Pero yo después en Instagram vi la columna puesta y la puedes revisar en un carrusel, digamos, estaba ahí. Claro, es que la subió varias veces. Claro, sí. Finalmente está. Entonces, también que hay un espacio para saber si es deliberado o es una salvaguarda que tiene el algoritmo para temas políticos. Por ejemplo, si tú quieres hacer una publicidad tanto en YouTube, en Instagram, en cualquier tipo de red, tienes que acreditarte políticamente.
A nosotros nos pasa de repente en la fundación que quieres promocionar un evento que tienes y si es un evento que habla de política, bueno, te lo bajan. Inmediatamente. Entonces, de política en Estados Unidos, política en Europa. Entonces, ahí hay que ver de qué se trata el tema. Puede ser una censura directa, como puede ser también que los algoritmos están capturando mal la información, que hay poca fineza en ver cuándo estás discutiendo abiertamente un tema y cuándo estás haciendo una campaña política por una elección. Entonces, ahí hay que hilar un poco más fino, creo yo, pero a priori parece que a un personaje relevante como Matamala le bajaron la columna. Sí, estaba revisando recién y efectivamente está arriba, pero la bajaron como, claro, 2-3 veces, tuvo que hacer unos videos. Y la columna era justamente criticando esto, como la cantidad de poder que se junta en un grupo de personas que son los 3 millonarios más millonarios del mundo, junto con el presidente Donald Trump. Y eso obviamente también es preocupante, María. Sí. O sea, el punto que hacía Daniel en la columna. Yo los encuentro súper importantes. Para mí nunca no me he dado cuenta, nunca me han bajado absolutamente nada. Y yo, de hecho, la semana pasada escribí una columna sobre las declaraciones de Mark Zuckerberg que me parecían bastante preocupantes. Yo puse un pantallazo y nadie me lo bajó, así que no sé si preocuparme o no. Pero yo creo que es un tema relevante y especialmente es contradictoria que le bajen una columna a Daniel Matamala sobre este tema con las declaraciones que hizo Zuckerberg recientemente, donde él mismo afirmaba que la verificación de hechos era una censura, o de datos era una censura, que la propia política que tenía en el fondo Meta de este tipo de temas atentaba en contra de la libertad de expresión. Y de hecho, bueno, dice que ya no van a seguir apoyando temas como la migración o la equidad de género porque ya no van con el mainstream, lo cual también uno le sugieren varias dudas, pero bueno, si la equidad en el fondo es solo cuando está de moda. Y también habla de cómo ellos se van a ver apoyados y ellos van a apoyar al gobierno en contra de estos países en el fondo que quieren regularlos, lo cual también es bastante insólito. Entonces, la verdad es que como que llama la atención después de que haya dicho todo esto, que justamente se baje una columna que lo que hace es criticarlos a ellos. Entonces, obviamente uno se da cuenta que la libertad de expresión es para cuando me conviene y la censura también es cuando me conviene. Y es preocupante porque en el fondo ha habido problemas con los algoritmos que están bastante como estudiados. En el libro que comentábamos la semana pasada, en el libro Harari, en Nexus, se comenta un caso que pasó en Myanmar de un genocidio que no es que haya sido Facebook el que lo haya causado, pero Facebook ayudó en el fondo a azuzar estos discursos de odio y el propio Zuckerberg después de ese episodio reconoce que tienen que tomar medidas en Myanmar, que tienen que contratar más gente que hable el idioma local para tratar en el fondo de parar estos discursos de odio que terminan fomentando este tipo de situaciones. Bueno, el caso de Cambridge Analytica, donde también él pide perdón, el caso de los estudios que ellos tienen de cómo afecta la salud mental de adolescentes y que también reconoce que, o sea, él ha pedido perdón muchas veces por situaciones en el fondo que se le ha escapado de las manos, pero que también asusan con sus propios algoritmos y cómo ellos lo van configurando. Entonces, es problemático. A mí me parece insólito que haya una industria que tenga la influencia que tiene en la opinión pública, en la vida de las personas, en la salud mental, en las elecciones, en posibles genocidios y que pretenda no regularse. O sea, industrias que tienen muchos menos efectos en la vida de las personas tienen regulación. Y lo que ha hecho la Unión Europea, que yo me parece que la única que ha tratado de ponerle coto, es eso, es decirle, mire, nosotros no queremos prohibir, no queremos censurar, queremos en el fondo, por así decirlo, explotar el lado bueno que tiene para la democracia y la libertad de expresión de estas plataformas, pero también tratar de disminuir lo máximo posible los riesgos que producen también estas plataformas. Y obviamente, como interesado, ellos se quieren oponer a esto, pero a mí también me parece que es muy peligroso en el fondo que se unan estas personas que tienen tanto poder económico, pero además que pueden generar tantos problemas con esta plataforma en torno a la desregulación, y ya lo hemos visto con lo que está haciendo, se me fue el DX, Twitter, Elon Musk en Alemania y en Reino Unido, de tratar de interferir también en la política activa de ese país. Entonces yo creo que obviamente es un tema muy relevante, me parece un tema preocupante. Yo leí la columna de Daniel, quizás hay algunos términos que yo no comparto. Yo creo que igual él califica muy fuertemente esto como un fascismo. Yo creo que hay tintes algunas veces de eso, pero no sé si puede calificarse como todo. Pero me parece que es contradictorio un poco con lo que dijo Zuckerberg, y eso denota también que al final esto es bastante conveniencia, tal como cuando fue conveniente abrazamos la equidad de género, y ahora que no es conveniente ya no la abrazamos.
Claro. Rodrigo. Sí, varias cosas. Bueno, primero, efectivamente puede ser que el algoritmo haya bajado el artículo de Instagram de Matamala, porque sobre todo en el título decía Hitler. ¿No? Hitler no era comunista, No era comunista, lo vi entonces. en X. O sea, eso puede ser una fake news, y dice, esto es fake news, se baja. Puede ser. Pero por otro lado, también está que sí es una crítica fuerte la que hace a estos tres personajes. Yo sumaría ahí a Sam Altman, al dueño de OpenAI, ¿no? No lo menciona, pero es otro personaje, otro actor importante que tiene WorldCoin y que está en Chile, ya ha sacado fotos de 200.000 iris de personas para crear un sistema de identidad única, ¿no? Y esto tiene una razón económica de fondo, y aquí voy a linkearlo con Zuckerberg, con Elon Musk y con Bezos. Básicamente con esta identidad única van a poder acceder a todos los intereses de cada individuo individualizado en el mundo. Suena como ciencia ficción, como Minority Report, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de principios de los 2000? Tom Cruise. Y ese es el objetivo de Sam Altman, y por eso está pagando y por eso está siendo cuestionado éticamente. Y los únicos que hoy día en el mundo le están poniendo una barrera a ese avance de la tecnología sin ningún miramiento ético y solo resguardando el interés económico de quienes llevan adelante estos grandes movimientos, que son estos tres personajes, cuatro. Lo único que está detrás de ello y por qué se alinean con Trump, que es la figura que hoy día tiene todo a favor, tiene el Congreso a favor, tiene hoy día su equipo de ministros, son todos alineados, ¿no? A diferencia de su gobierno pasado, donde el Partido Republicano le puso a algunos disidentes de él como para sopesarlo. Hoy día tiene todo a su favor. La estructura del Poder Judicial, ¿se acuerdan que dejó nombrados muchos jueces cuando salió el gobierno pasado? Hoy día tienen la estructura del Poder Judicial más o menos a su favor, y Estados Unidos está en un momento económico que podría decirse que es auspicioso. Y viene con todo el ímpetu para imponer sus normativas, nombrando el Estado 52 a Canadá, declarando que va a recuperar Panamá y Groenlandia. Se pliegan estos sujetos gigantes tecnológicos a esta lógica autoritaria de Trump para poder contrarrestar los, yo diría, éticos límites que la Comunidad Europea ya ha puesto por los GDRP, que este Reglamento General de Resguardo de la Privacidad, ¿no? Que es lo que atenta contra el negocio. Porque si yo no puedo acceder a las personas, si las personas no me autorizan, yo no voy a poder controlar, ¿no? Y controlar implica controlar su vida y sus decisiones económicas, su vida y sus decisiones políticas, su vida y sus decisiones de relacionamiento social, que es lo que hacen las redes sociales. Lamentablemente, Cambridge Analytica es un caso expreso donde hay manipulación de personas previo a un test que parece como un juego, claro, pero en el fondo es un test psicológico para poder identificar a personas que son susceptibles de ser influenciadas por ciertas ideas extremistas, principalmente sustentadas en el miedo. Y ello es lo que describe muy bien el fascismo, ¿no? Lo dice Matamala en su columna. Goebbels y su política de propaganda es sembrar el miedo, y ese miedo se encarna en un otro, y ese otro es el culpable de todos los dolores que tengo hoy día, ¿no? Y esos otros son las minorías, por una parte, en la época de Hitler, la minoría judía, la minoría gitana, y hoy día son, por ejemplo, para Trump, todos los inmigrantes, ¿no? Que son inhumanos, además los baja de categoría, ¿no? Entonces eso sí es fascismo. Entonces, frente a esta gran verdad que dice Daniel Matamala en su columna, yo también podría suscribir el hecho de que fue bajada no solo por el algoritmo. Claro, sino que fue bajada por el contenido de todo lo que está mencionando. Pueden ser ambas cosas, de hecho. También. O sea, a todas luces, sea uno o lo otro, es preocupante el hecho de que bajen información. Entonces, el punto es,
Si esta tecnología nos está permitiendo ampliar las fronteras de la democracia y favorece la deliberación, esa creo que es la pregunta. Porque dicen, Internet se dice que favorece la democracia porque circula más información y la gente tiene más posibilidad de elegir. Okay. Una de las bases de la democracia es la posibilidad de deliberar. De hecho, antes que votar, es más importante en la democracia el deliberar, porque implica que los ciudadanos se hacen cargo de los asuntos que le competen. Desde la Grecia antigua, el voto es posterior a la democracia griega. Cuando inventan la democracia, la gente conversa de lo que sucede y toma una decisión por algún mecanismo. Para eso necesitas una deliberación de calidad, buena información. ¿Se supone que Internet favorece eso o no? Yo creo que no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los algoritmos seleccionan la información que tú buscas y luego cuando buscas otra cosa, como ellos tienen tu perfil, te envían la información que tú ya buscaste antes o algo parecido. No te pone el opuesto. Por lo tanto, refuerzan posiciones que tú ya tienes. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, hagan la prueba los que tienen ahí, busquen tal término y van a ver que en las 10 primeras opciones del Google, a todos ustedes no les aparece la misma lista. Claro. Les va a aparecer la lista, el acceso según sus preferencias. Entonces, finalmente es, ¿Internet favorece la calidad de la deliberación o nos guetiza? Yo creo que nos tiende a guetizar y ese es un punto del cual tenemos que hacernos cargo. No necesariamente la libertad de expresión en esto va a favorecer que tengamos mejor información para actuar en democracia, porque puede generar guetos como lo forma Cambridge Analytica. Entonces, vuelvo al tema que irritó a un contertulio una vez. ¿Necesitamos una ley de medios? Yo creo que sí. El punto es ¿cuál? Claro, pero ahí yo creo que lo que pasa es que yo creo que estas plataformas mezclan demasiados temas, porque en el fondo Rodrigo estaba poniendo un tema súper relevante que es el tema de los datos personales y que por ahí en el fondo que la Unión Europea le ha puesto coto. Bueno, en verdad la Unión Europea ha sacado varias regulaciones también que tienen que ver con el uso de esta información en campaña, la información que le llega a personas que son menores de edad, etcétera. Pero en el fondo, parte del negocio de estas plataformas es que los datos personales que nosotros tenemos y nuestros hábitos de consumo y la información que nos interesa, ellos puedan también utilizarla con ese fin, con un fin comercial. Y en el fondo poder compartirla o no, pero poder que en el fondo que esa información se use para fines comerciales. Entonces, ahí hay un tema que también es relevante. Pero también está el tema no solo de los algoritmos, lo que determinan mis búsquedas, sino que también la falta de transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo, de que un controlador de una plataforma como X, como la ex Twitter, tenga sus propios intereses ideológicos que poner en ciertos países ante las elecciones y que ellos no nos transparentan cómo están seteando los algoritmos para que las personas en Alemania vean determinada información. O les salga más determinada información, les salgan más determinadas personas, les salgan más determinadas discusiones y menos otras para tratar de influir en las elecciones. Y eso yo creo que también es un tema. Entonces, de hecho, si uno mira en lo que se ha regulado, por ejemplo, en la ley de medios hoy en día, los medios tienen ciertas responsabilidades. Los medios no pueden hacer lo que quieren, ¿ya? Por el rol que tienen, ¿cierto? Las empresas con los datos de carácter personal, el financiamiento de campañas políticas. Por ejemplo, imagínense que yo fuera, no sé, una cantante muy buena, muy famosa, yo fuera Miriam Hernández, por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero cantar en el cierre de campaña de alguien, eso se tiene que valorizar como un aporte. Es un aporte que yo le estoy haciendo a la campaña de alguien, ¿ya? Pero en cambio, si es que Elon Musk o X está tratando de favorecer los algoritmos a ciertos partidos políticos, eso hoy en día no lo estamos valorizando. Entonces, al final, estas plataformas, en muchos temas que nosotros lo tenemos bastante regulados para otras empresas comunes y corrientes, o para los medios, por ejemplo, sí los tenemos regulados y acá no. Entonces, entramos acá como en un limbo donde las plataformas se mezclan distintos temas de nuestras vidas y que finalmente completan. Entonces yo no sé si necesariamente tiene que haber una ley de medios, porque las plataformas a veces cumplen el rol de medios, pero a veces no, tienen particularidades, porque nosotros también nos expresamos a través de ella y la plataforma la vamos a hacer responsables por la tontera que yo diga, hay que ver, etcétera. Pero sí yo creo que discutir cuál es la realidad de ellas y cuál es lo mínimo responsable que pueden tener, porque está bien la libertad de expresión, pero todos sabemos que la libertad de expresión tiene límites y que tenemos que hacernos responsables de esos límites. Yo no puedo decir cualquier barbaridad o querer, no sé, amenazar a alguien o incentivar la matanza de un determinado pueblo, raza, etcétera,
tengo que tener responsabilidades, y acá es lo mismo. Y yo creo que eso es lo que ellos, obviamente, a conveniencia, se están haciendo un poco los lesos, y a mí me parece muy peligroso que de la mano, en el fondo, del presidente de la potencia más grande del mundo, una de las potencias más grandes del mundo, en el fondo haya también esta confluencia. Y ahí también es lo que yo creo que en Estados Unidos hoy en día se está bypaseando de una manera bastante importante, que es lo que se ha tratado de delimitar los conflictos de intereses que puede haber entre el dinero y la política. O sea, acá el caso de que Elon Musk esté a cargo de una agencia que está viendo la desregulación del mercado y ¿cómo se dice? Como la eficiencia del Estado. O sea, el conflicto de interés es tal que el tipo no lo tiene como ad honorem, pero es tremendo. Que estén sentados ahí en primera fila aplaudiendo también es tremendo. Entonces, yo creo que volvemos como a temas que en teoría lo habíamos resuelto en nuestras políticas públicas, en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, pero que claramente ahora estamos retrocediendo en estos estándares, y yo creo que es muy, muy preocupante. Rodrigo, ¿qué más te preocupa de la llegada al poder de Donald Trump por segunda vez en Estados Unidos? Si es que te preocupa algo, digamos. No, sí, creo que todo nos tiene bien preocupados, porque él tiene obviamente esta como praxis de ser muy agresivo, es su forma de negociación, ¿no? Tiene como una impronta del empresariado norteamericano clásico que va a atacar el mercado, ¿no? El concepto de atacar el mercado es como ir a la guerra comercial. Y él, todo su planteamiento, a mi parecer, lo enmarca en esas lógicas, ¿no? Entonces dice, voy a anexar Canadá, vamos a volver a tomar el canal de Panamá porque me están subiendo demasiado los aranceles, y Groenlandia también vamos a ver qué hacemos porque ese es un terreno que tenemos que anexar. Tenemos que buscar, y bueno, vuelvo a Matamala, que hay un término alemán que habla del espacio vital, que es otro término del que hablaba Hitler para poder decir y justificar su expansionismo, ¿no? De que es el espacio que necesita para desarrollarse como sociedad. Entonces él también está diciendo, necesitamos a Canadá, a Groenlandia, a Panamá, como mi espacio para desarrollarme como la nación que somos y que debemos ser. Eso me asusta enormemente, que es una declaración imperialista de tomo y lomo. Ahora bien, no me asusta tanto cuando en el pasado, insisto, eso es más bien una estrategia, y demostró que era una estrategia de negociación. Él siempre entra como a golpear la mesa, a romper, y luego parece del todo sensato, ¿no? Llega a acuerdos, es el único de alguna manera que ha logrado llegar a algunos acuerdos. De hecho, se atribuye el acuerdo del proceso de paz o cesación del fuego en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Lo dice ayer en su discurso. Pero ahí Biden y el equipo han dicho que no es así. Han dicho que no, ellos dicen que no, pero ya Biden va de retirada y no tiene la voz tampoco. Pero lo dijo en sus minutos. De hecho, cuando le preguntan, esto lo hizo Trump, se da vuelta y dice, ¿es esto una broma? Y de hecho, no sé si viste una nota que sacaron del negociador de Trump, que siendo judío llama a Netanyahu en el día del Shabbat para sentarse a negociar, y le dice, estamos en Shabbat. Y él dice, ¿y a mí qué me importa que sea el Shabbat? Mira, no. Y es judío. Entonces pero él mismo no respetó como las pautas de los negociadores, en el fondo de como... Es que él no respeta las pautas de negociación. Eso es lo que este quiero era el decir. negociador de Trump, que era muy del estilo de él, obviamente. Bueno, eso es lo que quiero decir. No respeta las pautas, quiere tomarlo todo, tiene todo el escenario para poder imponer sus ideas y llevar adelante todos sus proyectos. Tiene, estamos diciendo, aquí a los MAGA asociados, ¿no? Que son Meta, Amazon, Google, y no está Apple, pero sí está OpenAI a través de Elon Musk. Que son los que manejan la información del mundo para poder difundir su verdad, ¿no? Y eso es algo que da susto, ¿no? Yo creo que sí, a mí me llama la atención un fenómeno más global de lo que significa Trump en la historia de Estados Unidos. A mí me parece que el discurso que tuvo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de democracia, paz, respeto a los derechos humanos, todo eso se agotó. Y era un discurso que después se refuerza después de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Más globalización, libre mercado, respeto a los derechos humanos, antifascismo, y era el discurso que le permitió a Estados Unidos liderar de alguna manera el mundo post-Guerra Fría. Bueno, ese discurso se agotó. Y lo que pasa es que ahora vemos a un Estados Unidos decadente en la capacidad de difundir una doctrina globalizante,
y además actúa como una bestia amenazada en su poder económico. Por lo tanto, tenemos un país que reacciona más violentamente cuando las naciones están en declive, cuando las potencias están en declive y se ven amenazadas por otra que está emergiendo, se ponen más agresivos. Para mí, Trump representa eso. Lo que viene en Estados Unidos es un declive. Trump representa la reacción a ese declive, y para mí es un signo que está claro que hay una nueva potencia, hay un grupo de países que representan un nuevo orden que está emergiendo, y veo difícil que Estados Unidos pueda contrarrestar eso. Entonces creo que se van a poner más agresivos porque responde a cómo se han puesto cómo han reaccionado las potencias a lo largo de la historia cuando están en declive. María Jaraquimá, Rodrigo de la Riva y Daniel Grimaldi hacen esta mañana País ADN en una ceremonia que va a comenzar a eso de las 10:15, que por primera vez en mucho tiempo, en 40 años, se va a desarrollar al interior del Capitolio y no en las escalinatas. Recordemos que en la ceremonia anterior de traspaso de mando, Donald Trump no asistió, y que Joe Biden tuvo que asumir en solitario en aquella oportunidad. Y ahora era un escándalo que Michelle Obama no quisiera ir. Sí. Y que por lo tanto vamos a ver, además hay una serie de protocolos que vamos a ver cómo se cumplen en esta ceremonia, que reitero, por temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero y con vientos gélidos. El mismo presidente, es rara la explicación porque la dio el mismo Trump el sábado, una cosa así, dijo que ponía en riesgo a los participantes, a los asistentes, a la gente que asistía y a los caballos. Los han molestado por eso, que cómo van a conquistar Canadá y Groenlandia si no pueden soportar esas temperaturas. Exactamente. Pensé que ibas a decir sin caballo. No. También. También. Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MiDT de Talana. Accede al portal de MiDT sin salir de la plataforma y mantiene un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com. Y vive un verano seguro con Prosegur Alarms. Prosegur Alarms te garantiza una instalación profesional realizada por técnicos certificados. Además, cuenta con seguro MAPFRE, un monitoreo 24 horas los 365 días del año, tu aplicación Smart para estar siempre vigilando tu hogar y mucho más. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en la instalación. Contáctalos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en País ADN. Aldo Esquiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. María Jaraquimá, Rodrigo de la Riva, Daniel Grimaldi hacen esta mañana con nosotros País ADN. Tenemos que ir al ámbito local, donde la reforma de pensión nos sigue dando material para el análisis. Yo sé que lo hemos tocado 1228 veces y ya le hemos dado todas las vueltas posibles. 3 años. Y hace mucho rato. Pero resulta que este fin de semana pasaron varias cosas importantes. Por ejemplo, las declaraciones del ministro Marcel y de la ministra Jara en contra de las AFP, que han sido consideradas como un discurso a la barra más brava del gobierno o al público más duro. Pero al mismo tiempo la reflexión sobre lo que es un sistema que, según el propio Marcel, deja de llamarse el sistema de las AFP. Rodrigo, ¿qué sensación te deja este fin de semana donde se parecía que estábamos tiquitaca, para pesar de algunos, pero tiquitaca en términos de un acuerdo político, y que una vez más está en riesgo? Mira, yo debo ser honesto, y en los últimos programas, cuando nos ha tocado hablar el tema de la reforma, he dicho que no le tenía pero ninguna fe a acuerdo alguno, dado el contexto de polarización en el que estábamos viviendo y donde no se veía por dónde llegar a algún acuerdo. Que la clase política, en su mala evaluación, nosotros en El Pulso siempre aparece penúltimo de la tabla después del Poder Judicial, el Congreso en su conjunto. Era muy difícil que nos encontráramos con este giro en el que de pronto hay un acuerdo, la clase política cumple con su labor principal, que es tomar la opinión de la ciudadanía, y no solo eso, sino que velar por el bienestar ciudadano. Y eso es lo que es la reforma de pensiones. Y de pronto aparecen actores políticos relevantes, no solo el gobierno, que es el principal precursor de la reforma,
sino, por ejemplo, ayer el senador Coloma, que dice que frente a los problemas, a mí me pareció una muy buena declaración, frente a los problemas, nosotros no podemos hacer la vista gorda, debemos hacernos cargo y pensar en las personas. Primera cosa, un acuerdo. Eso es fabuloso. O sea, creo que es lo que se espera de la clase política, que se lleguen a acuerdos y que se legisle en pos de un sistema que favorezca la sostenibilidad de nuestra sociedad, ¿no? Llevamos 20 años con un sistema que claramente falló, que era el sistema donde exclusivamente había un actor que participaba, que administraba y las pensiones y hacía las labores de inversión, y no funcionó. Ellos dirán es porque la base imponible era muy pequeña, pero con esa base imponible es que se hicieron un montón de proyecciones que nunca se cumplieron. Y hoy día aparece esta propuesta del gobierno donde tira el tejo pasado, que también me sorprendió, donde dice en realidad vamos al 7% de cotización adicional, sumado al 1,5% ya existente por pensiones de invalidez, estamos en un 8,5% adicional al 10%. Y eso es, yo diría, un estándar que permite dar pensiones bastante más dignas. Han aparecido algunos cálculos que habrá que elaborar muchísimos otros cálculos y muchos más ejemplos para que la ciudadanía entienda esta propuesta. No es fácil, requiere mucha matemática de por medio, aritmética básica, pero que necesitamos explicar. Hay muchas condicionantes que todavía se están discutiendo, se tienen que discutir todavía en la Comisión del Trabajo del Senado, la Comisión de Hacienda del Senado, para poder pasar a votación del Senado y ver si es que, resueltos todos los temas técnicos, que es lo que se requiere ahora, que hay una complejidad ahí, si se aprueba, es un primer gran paso que legitima el acuerdo, y después veremos qué pasa en la Cámara de Diputados, que lamentablemente en la Cámara de Diputados, diría yo, es donde más se plasma la polarización, los caudillismos, el discolaje, que es todo lo que no queremos de nuestro sistema político, y siempre nos lleva a hablar y pasar al otro tema, que es, bueno, ojalá que salga esta reforma. Yo decía en programas pasados, lo único que quedaría por lo menos es una reforma del sistema político que reduzca la posibilidad de que aparezcan estos caudillismos, castigue el discolaje y promueva acuerdos más amplios en torno a ideas de país comunes y que permitan tener mayoría en el Congreso, ¿no? Y esa sería como la segunda reforma que vendría a continuación. Pero esta en particular, que hay un acuerdo, es excelente, me parece excelente, una muy buena noticia, que se esté avanzando en su concreción con la celeridad que amerita. Claro, la ministra Jara ayer decía que el presidente va a recurrir al artículo 32 de la Constitución, que le da la potestad de poder realizar sesiones extraordinarias, indistintamente en periodos no legislativos inclusive. Yo creo que el presidente no se tiene que meter, a mi juicio. Creo que no se tiene que meter. Ya el Ejecutivo ya hizo su aporte planteando la propuesta con la ministra Jara, ¿no es cierto?, y el ministro Marcel, y ese es el presidente. ¿Ya? No es necesario que adquiera más protagonismo, ¿no? Aparte que cada vez que en el último tiempo ha adquirido protagonismo, no ha terminado muy bien la situación. Entonces, yo diría, lo dejaría en la clase política. Y, como último tema, claro, el empuje de este acuerdo, sobre todo para la derecha, es posicionar a su candidatura, ¿no?, que es Evelyn Matei, como una persona que da gobernabilidad, ¿no? Y ese es el beneficio para la derecha democrática, por decirlo así. Daniel. Mira, yo creo que lo que ha pasado con esta nueva propuesta del gobierno, donde se aumenta a 8,5, estábamos en un 6, viendo cómo se repartía ese 6 a solidaridad o a capitalización individual. Ahora va completamente a las cuentas de los afiliados, pero hay un 2,5% que va a otro sistema. Entonces, es interesante ver cómo pasamos de una discusión tan pequeña a una cuestión más grande. Ahí es donde
me falta información para poder, y creo que no ha salido a la luz pública, cómo se gestó esto, porque no es cosa de sacar debajo de la mesa, mira, aquí está la propuesta, ¡pam! 2,5 más. O sea, ya con 6 era complicado, con 2,5 más me da la impresión de que era poco probable que se aprobara, pero no. Hay un cierto consenso en esto. Entonces, hubo una conversación política más fina que no se dio en los medios de comunicación, que no se ventiló. Algunos dirán una cocina. Hay gente que sale de MasterChef, incluso que no van a MasterChef y cocinan maravillosamente. Estas son de repente productos de cocina buenas. La democracia no tiene que ventilarse a los 4 vientos porque se hacen... cuando hay negociaciones, tú no sacas nada con hablarle a tu barra, que está afuera en las redes que hablábamos recientemente, sino que tú le estás hablando directamente con el que estás negociando. Y esas negociaciones son las que me da la impresión permiten sacar estos proyectos que hacen avanzar mucho más la vara con la que estábamos negociando antes. Creo que ahí hay un punto importante. Lo segundo que destacaría es que avanzamos claramente hacia un sistema mixto. ¿Cierto? Las AFP no se terminan, el no más AFP no se va a cumplir, pero tampoco al 100% porque las AFP ya no van a ser las mismas. No más AFP de las mismas que teníamos antes, eso sí, va a pasar. Las AFP ya no van a ser las mismas. Además, se generó una ventana para crear un ente público de administración de pensiones. Entra a jugar un rol más importante el INP para administrar algunas cuentas. Lo que se hace también es licitar la cartera de cotizantes, lo que le da más dinamismo a esto. Me da la impresión de que se perfecciona el sistema, no consolidando el sistema de AFP, no, consolidando un pilar que existe en Chile y en muchos otros países del mundo, que es la contribución individual, la capitalización individual, pero complementado con otras cosas. O sea, es mejor. Avanzamos hacia un sistema mixto. Yo creo que eso es lo que debiera hacer Chile en muchas otras materias, porque el siglo XXI, en los países que están avanzando en mejor terreno, digamos, avanzan hacia sistemas mixtos, no 100% estatal, no 100% privado. Es la mixtura adaptada a la realidad de cada país. Bien. María Fragma. Yo me sumo a que creo que es una muy buena noticia que se esté llegando a acuerdo. Creo que además para la ciudadanía que tiene una muy mala imagen del Congreso y de los partidos políticos, que vea cómo, y esto, uno que va al Congreso sabe que de verdad se trabaja mucho, quizás no con los resultados que uno quisiera, pero los parlamentarios y las personas que son invisibles ante el ojo de la ciudadanía, que es mucha la gente que trabaja en el Congreso, trabajan muchísimas horas y acá se estuvo trabajando sábado y domingo y bueno, se está planteando que el presidente cite. Yo sí estoy de acuerdo con que lo haga siempre y cuando esto esté conversado previamente con el Congreso. En la Cámara no solo el Partido Republicano no dio la unanimidad para que esto ocurriera, pero si es que hay una mayoría importante que sí lo quiere hacer, a mí me parece que el presidente debiera citar, porque creo que esto es algo relevante y así se demuestra que esto es importante y que se es capaz de ceder ante otras cosas como esa idea, porque yo creo que pueden haber personas que sean así, pero la mayoría no lo son, esa idea de que no se quiere sesionar porque se quieren ir de vacaciones. Ahora, yo siempre pienso cuando dicen, por ejemplo, yo he escuchado al diputado Mirosevich diciendo sesionemos todo febrero, y yo digo, también ellos tienen que pensar que hay personas que trabajan apoyando todo el trabajo que ellos hacen y que es el único tiempo en que tienen vacaciones y que de verdad trabajan muchas horas. Entonces hay que pensar en todo lo que hay por detrás, pero yo creo que es una muy buena noticia y creo que además, si bien, como lo hemos conversado antes, esto es una reforma parcial, no es una reforma completa y hay muchos temas que van a tener que tratarse en 5 años más probablemente, igual se avanzan muchos temas que hemos dejado atrás durante mucho tiempo. Y yo creo que da la señal de que una conversación que se ha frustrado en los últimos 2 gobiernos por distintos motivos, por fin se puede avanzar. Yo creo que es muy relevante y habla muy bien en el fondo de... O sea, no sé si muy bien, pero habla bien de que nuestro sistema político, a pesar de todas las dificultades que tiene, lo está pudiendo ejecutar. Yo creo que eso es importante. Aunque nos quedemos cojos, aunque quede la sensación de que todo lo que planteamos para la AFP, su desaparición, para los más extremos, ponerle más coto y mucho más restricciones para otros. La edad de jubilación, que va a ser un tema que en algún momento vamos a tener que tocar, ¿hayan quedado pendientes o no? O sea, es que es lo que se puede hacer con lo que hay. Sí, yo creo que la ministra Jara lo dijo muy claro. O sea, por mucho que haya un sector que quiera el fin de las AFP, no hay voto para eso.
y por mucho que haya un sector que quiera, al revés, no tengo idea, sacar todo Subir lo que la tenga que ver jubilación. con solidaridad, no están los votos para eso. Es lo que se puede hacer con los votos que hay, con el tiempo que hay además, porque es un tiempo muy corto y en un año electoral. O sea, yo creo que eso es lo que hay que tener presente, y yo creo que ahora se está dando respuesta a necesidades urgentes y que han estado en el fondo sin atenderse durante muchos años, que son las personas que se jubilan ahora, bueno, y obviamente el futuro de las pensiones. Y yo no sé si vieron la CADEM ayer. Yo no soy de la idea que uno tenga que legislar en base a encuestas, pero muchas de quienes han apoyado en el fondo el que la capitalización vaya solo a los fondos personales e individuales, se han basado mucho en la CADEM o en otras encuestas donde las personas dicen que quieren que con mi plata no, ¿cierto? Que mi plata vaya a mi ahorro individual. Entonces esas personas creo que también deberían de mirar esta encuesta, donde alrededor de casi un 70% de las personas que contesta, un 68% dice que quiere que se llegue, que se apruebe la propuesta hoy en día. Y si ustedes miran varios de los elementos que hoy en día se están discutiendo, alrededor, el mínimo es un 60%, hasta un 86% están de acuerdo con varios de los elementos de la reforma. Entonces, yo creo que es verdad que podríamos estar discutiendo elementos muy técnicos mucho más extendidamente, pero yo creo que en el fondo es tanto lo que lleva tantos años esta discusión, que yo creo que ya hay mucho de eso, ya se ha hablado y se ha discutido durante todos estos años, y hubo un equipo técnico detrás apoyando. Entonces yo creo que ya es el momento de cerrar esta discusión y avanzar hacia allá. Obviamente hay dudas, obviamente impacta al mercado. Yo soy independiente. O sea, los independientes siempre estas reformas también nos afectan. Ya nos viene afectando que todos los años, cuando boleteamos, se nos va subiendo el porcentaje que nos van restando. Y esto también nos va a afectar. Obviamente el mercado formal lo afecta. Pero las reformas siempre tienen efectos colaterales, por así decirlo. Uno tiene que tratar de minimizar esos efectos colaterales o ver cómo, por otro lado, quizás con otro tipo de reforma o con otro tipo de discusiones, fomentamos y apoyamos en el fondo la formalización, porque dicen que esto puede aumentar la informalidad en el mercado, y eso obviamente tiene sus problemas. Pero yo creo que no por eso no se va a avanzar en esto, y creo que también se hace cargo de muchos otros temas, y como dice Daniel, el tema de la solidaridad, yo creo que a mi juicio en una democracia es muy relevante. Y me parece muy bien que en el fondo los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos, estén logrando ponerse de acuerdo. Yo creo que esto no va a cerrar la discusión. También se ha planteado que cómo puede ser que la ministra Jara esté anunciando para marzo una reforma para el ente estatal, que esto sería en el fondo faltar a las confianzas, y hay algunos que incluso por redes sociales que han dicho que no ve la derecha cómo la están traicionando, que cómo entonces llega a acuerdo. Pero yo creo que es un tema que se ha planteado durante mucho tiempo, y si están los votos estarán, y si no están los votos no están. Pero no por eso hay que parar esta reforma. Claro, quizás uno podría decir no es prudente, pero yo también creo que el gobierno y la ministra Jara, etcétera, están dando sus señales para que estén los votos para apoyar esta reforma ante decepcionado de la izquierda con esta reforma. Entonces, yo creo que se están dando señales de distintos lados, para los distintos lados, para que haya la mayoría de los votos. En la Cámara de Diputados y Diputadas yo creo que va a estar más difícil, pero yo, visto lo visto, tengo la esperanza de que esto sí va a ocurrir. Así que, bueno, hay que ver cómo noticia en desarrollo, pero la verdad es que está mucho mejor el panorama de lo que nosotros mismos comentábamos semanas atrás. Claro. Daniel Grimaldi. Ahora, siempre dicen que el pan se quema en la puerta. Sí, en la puerta del horno. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado ahora en cuidar ese acuerdo, pero asimismo hay que tener cuidado en lo que se comunica sobre lo que significa este acuerdo y no sobrevaluar las expectativas también. Entonces, esta no es la gran reforma. Es cierto que esperábamos hace mucho tiempo, pero no es una reforma copernicana, digamos, del sistema de AFP. Es una variación, es un perfeccionamiento, y tampoco es la reforma definitiva, lo que significa que es posible de seguirla perfeccionando, y así creo que debe entenderse. Entonces, que los políticos, si es que llegamos a buen puerto, salgan con las manos arriba, los fundamentos filosóficos de las sociedades, que es lo que nos mantiene unidos finalmente. Tú piensas, una sociedad es cuando tenemos algo en común. Estas cosas son las que nos hacen actuar en común, sentir que somos una nación, somos una sociedad que tiene algún grado de cohesión. Eso yo lo rescataría mucho. Rodrigo de la Riva.
A propósito de lo que dice Daniel, estaba pensando además de sumarle al hecho de que no estamos solos en esta vida, que claro, nos debemos a nuestros méritos, a nuestros esfuerzos, pero sin duda nuestro entorno contribuye también a los logros de nuestra existencia, de una metáfora que la encuentro excelente, que en la carrera de la vida muchos parten en la línea de partida, ¿no? Dentro del coliseo, del estadio, pero muchísimos más parten desde fuera del estadio. Y nosotros de alguna manera tenemos que buscar mecanismos como sociedad para dar equidad, no igualdad, sino que equidad en la distribución de los recursos de base. Llámese salud, llámese educación, llámese vivienda y, por cierto, pensiones. Hoy día esta reforma efectivamente nos viene a solucionar todos los problemas de los pensionados mañana, ¿no? Como malamente lo dijo la senadora Osandón, ¿no? Como que no se hagan muchas expectativas. Yo lo diría con un poco más de optimismo, ¿no? Diría, claro, tiene una progresión tremenda en la implementación de esta reforma, 9 años, ¿no? Primera cosa, el primer año se va a incrementar un 1% esta cotización adicional. Y eso va a ir a Seguridad Social. El segundo año, otro 1%. También va a ir a Seguridad Social. Estos primeros 2 años se va a buscar dar equidad para aquellos que hoy día tienen bajas pensiones. Entonces, así está pensado. Los últimos 4 años de estos 9 va a haber 0,75 cada año y ahí recién va a fortalecerse el adicional de cotización que va a ir directo a cuentas individuales, ¿no? Al cabo de 9 años, esta reforma va a implementarse en su totalidad. Por lo tanto, es un proceso de largo aliento. Y también es importante decir, y sobre todo reducir el miedo que producen estos discursos de que con esta reforma van a haber 2 millones de desempleados nuevos y se va a fomentar el empleo informal. Esa gradualidad que se propone es una gradualidad muy razonable, que en realidad, claro, tiene un costo que hoy día quizás las grandes corporaciones y empresas grandes de este país tienen más espaldas para soportar, que en realidad es pequeño, ¿no? Es pequeño. Ya se tiene conciencia además de este incremento desde hace 4 años, por lo tanto, de alguna manera quizás no en sus presupuestos las tienen incorporadas, pero los tienen mentalizado de que va a venir este incremento. Pero esa progresión, a mi juicio, difícilmente va a impactar en que se generen 2 millones de desempleados, no es algo instantáneo, ¿no? Y los sistemas se van acomodando, el mercado se autorregula en ese sentido, ¿no? Van a subir las remuneraciones y en esa proporción, tampoco de sopetón, no vamos a tener 18,5 de cotización o 8,5 extra, o en realidad 7% extra porque el 1,5 ya existe, ¿no? Por lo tanto, hay que saber comunicar, hay que dar a conocer la reforma, hay que quienes están en el acuerdo deben saber darle tranquilidad a la población de que esto no va a tener un impacto en nuestra realidad que va a desmejorar nuestra actual situación económica, que es una de las grandes preocupaciones de la población. Sí. Y llamar un poco la responsabilidad también, porque yo creo que en el fondo Yo insisto que muchas veces cuando uno está en un lugar que quiere oponerse o que quiere en el fondo buscar un rédito electoral a corto plazo, siendo contreras, por así decirlo, también tienen que entender que eso el día de mañana, cuando tú eres gobierno, cuando tú estás gobernando, estás en una alianza, te termina jugando en contra. Entonces yo creo que también estar disparando a la bandada y en el fondo estar como oponiéndome a todo porque sí, yo creo que puede ser un poco contradictorio con las ansias de querer gobernar, porque vas a gobernar en un sistema, en el fondo, que va a estar deslegitimado, que la gente no va a creer, que no va a haber confianza y del cual vas a tener que hacerte cargo. Entonces, yo creo que también hay que ser responsable, hay que ser cuidadoso. Yo creo que es una reforma que es compleja, no es fácil de entender en todos sus aspectos. El tema del préstamo, los bonos soberanos, son palabras que a las personas nos confunden. Entonces yo creo que la labor pedagógica va a ser muy, muy relevante y yo creo que también, como dice Daniel, hay que ser muy claro que esto no es la gran reforma y que entonces no vamos a hablar y no vamos a tener problemas con nuestro sistema de seguridad social en los próximos 20 años. No, yo creo que bajar la expectativa, transmitir muy claramente y también yo sé que esto puede caer
caer en saco roto, pero llamar a la responsabilidad de qué es lo mínimo que uno le puede exigir a quienes quieran tener cargo de liderazgo en el país, porque si no, esto también puede ser un disparo en los pies para quienes pretenden gobernar el día de mañana. Yo solo quiero decir que a propósito de escuchar a la ciudadanía, el Pulso Ciudadano de diciembre, de finales de diciembre, plantea que el 75% de las personas, 3/4 partes de la población, quiere una reforma de previsiones ahora. ¿No? Previsional, perdón. Rodrigo Larriva, María Jara Quimada, Daniel Grimaldi, muchas gracias por el debate de esta mañana en País ADN. Nos vemos después de las vacaciones, ¿no? Parece. Así es. Último programa. Nos vemos después del receso de nuestro panel. Quizás que haya pasado cuando volvamos en marzo. Los quiero ver dorados y relajados en marzo. Eso va a ser lo único cierto. Para un año que se nos viene súper complejo, así que preparémonos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.